Amigos, ¿qué tal? Aquí vamos. Gracias por estar conmigo a esta hora conectada. Es un privilegio poder saludarles, estén haciendo la actividad que estén haciendo. Así que pongan por favor mucha atención a esta interesante plática que voy a tener, ya lo pueden ver en pantalla, a Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República, representante también de nuestro país en Washington ante la OEA, y bueno, ha tenido una reputación impecable en nuestro país y que se ha envuelto lamentablemente en una situación bastante penosa, pero siempre es mejor, más allá de escuchar chismes que afirmen o que desmientan algo que le ha pasado y en el cual se encuentra involucrado, que mejor que el señor Aguirre para explicarnos de su propia voz todo lo que está ocurriendo. Este fin de semana fue un fin de semana bastante difícil, me imagino. ¿Cómo se toma usted esta detención por parte de la Policía Nacional en donde se le acusaba, en donde se le acusa de hecho de adquirir, de comprar estas campanas que pertenecen a una iglesia católica en Granada? Usted mismo radica ahora en el Crucero, pero cuéntenos qué fue lo que ocurrió. Bueno, en Adelante. primer lugar, muchas gracias, Aminta. En primer lugar, quiero decirte que el viernes, como a las 12 del día, llegaron a mi casa un grupo de policías, tal vez hasta 20 de ellos, con varios eh, camionetas, camiones, etcétera. La mayoría de ellos en azul y celeste, ¿verdad? Pero algunos de los que andan vestidos de negro. Es decir, pues que ellos querían averiguar que si yo tenía un par de campanas. Y me dieron a entender que eran campanas que habían sido robadas de una iglesia en Granada. Y entonces yo le dejé pasar a ellos. eh, estaban, estaban liderados por una persona que había estado a cargo de la investigación en la capilla de la Catedral de Managua también. Sí. Y en un momento, pues, uno de los que estaban con él me pidieron darle unas declaraciones como testigo, ahí nomás en mi casa. Pero el caballero este me dijo que él quería que fuéramos al Chipote para hacer esa declaración. Eh, Estas campanas que yo compré, la compré en la primera mitad del mes de julio. Por la información de la propia policía, las campanas fueron robadas en Granada el 3 de agosto. Te repito, la mía la había adquirido en la primera mitad de julio. Pero en esa confusión y todo, como yo no sabía cuándo había sido el robo en Granada ni nada, no le dije a los policías que no podían ser la mía, ¿verdad? Sobre todo que en un cierto momento ellos bajaron de uno de los camiones el que me había vendido la campana. Y ahí en presencia de todos esos policías y en presencia de un grupo importante de personas que estaban en mi casa, él me pidió disculpas a mí, el vendedor, ¿verdad? Diciéndome a mí que él no sabía que las campanas eran robadas, diciéndome que sentía muchísimo haberme enredado en este asunto y terminó diciéndome que él pensaba retornarme los $100 que yo le había pagado tan pronto como él saliese de esa situación. Pero el comisionado que vino me dijo que él quería que yo diera unas declaraciones por escrito y yo le dije que yo con gusto iba con él al Chipote y quiero decirte, Aminta, que yo fui con él manejando un carro particular mío y con un chofer que se vino en la parte de atrás. Me dijeron que iba a ser rápido, pero pasé más de 2 horas en el Chipote y di declaraciones allí, ¿verdad? Entonces regresé a mi casa. Ya para ese momento ellos se habían llevado la campana y yo todavía no tenía claro cómo era la cosa porque no sabía en qué fecha y a qué había ocurrido el robo en Granada. A las 9:30 de la noche de ese mismo viernes recibo 2 llamadas más del Chipote. Uno por parte de la oficial que me había hecho la entrevista ya y de vuelta por el comisionado pues que había liderado el grupo este. Y ambos me pidieron que yo fuera de vuelta al Chipote
a las 9:30 de la noche. Y yo le dije que yo era una persona que me acostaba temprano en la noche y que me despertaba temprano y que lo hiciéramos el sábado en la mañana. Otra vez tratando pues de apoyarlos a ellos. Entonces él me contestó que el plan de ellos eran iniciar este proceso jurídico en Granada el sábado en la mañana y que para ellos era importantísimo que yo ampliase mi declaración y que yo identificase en persona a los delincuentes que según ellos habían estado involucrados en este caso. Entonces yo finalmente le dije, a esa hora yo no manejo, mis choferes no están acá. Entonces el mismo comisionado me dijo que él estaba dispuesto a llegarme a recoger y de hecho llegó él con la misma oficial que me había entrevistado y me dijeron que iba a ser rápido otra vez el proceso. Acordate que al mediodía había tomado 2 horas, ¿verdad? Hacer eso. Para no ser largo el cuento, llego allá, no me, no me hicieron ninguna entrevista, no me pusieron a identificar ninguno. Sí me llevaron donde un médico que me quiso hacer una suerte de examen general, diría yo. Eso aparentemente es un protocolo de ellos. Y de allí me llevaron en ambulancia, a pesar de que yo no quería ir al hospital de policía. Y allí encontré otra vez el mismo médico que me empezó a hacer preguntas sobre medicamentos, sobre dolencias que yo podía tener. Me sacaron sangre, me hicieron un radio X de los pulmones, me hicieron un electrocardiograma. Tuve la impresión, Aminta, que ese médico creía, me estaba haciendo preguntas que eran relacionadas al COVID. Y entonces me preguntaba que si yo tenía tos, que si yo tenía dificultad respirando, que si yo tenía dolor de cabeza, si tenía dolor muscular, etcétera. Y yo le dije, mira, vos me estás haciendo preguntas que tienen que ver con el COVID. En lugar de hacerme estos exámenes, que no sencillamente me hacen la prueba del COVID. Y así llegamos al grano sobre esto. Pero más bien me mandaron un cuarto donde había 2 o 3 camas. Ahí me hicieron el electrocardiograma. El doctor en un momento me dice, ¿por qué usted no me había dicho que usted había tenido un infarto? Y yo le dije, yo no te dije que había tenido un infarto porque nunca lo he tenido. ¿Y qué es lo que dice este electrocardiograma? Y me lo vuelve a hacer. Y entonces dice la enfermera, está totalmente regular. Entonces yo decía, aquí hay algo mal. Pero me dice que iba a dormir allí y obviamente iba a dormir allí acompañado de un policía. Yo me quedé allí en el cuarto, no me dormí hasta las 4 o 5 de la mañana, Amita. Y este policía que estaba conmigo, yo dije, acuérdese usted con esta cama también, descansemos los dos, pues. Muy profesional ese policía. Pero, señor Aguirre, ¿por qué considera usted que le estaban haciendo este tipo de exámenes de salud? ¿Qué No tenía que tengo, ver eso con el tema de las declaraciones? mira, ¿O es que se estaban preparando que al anunciarle que iba a ser capturado o detenido, usted iba a reaccionar, quizás le iba a afectar en su salud y querían asegurarse de que no fuera así? O sea, ¿por qué estaban haciendo eso? no tengo la menor idea. Lo que a mí, algunos me dijeron a mí es que eso era un protocolo de la policía. Pero para mí era extrañísimo todo esto. Todo esto era extrañísimo. Entonces, el día siguiente me dicen, bueno, ya le dieron de alta del hospital, ya van a recogerlo. Y me llevan efectivamente como a las 8:30 de vuelta al Chipote. Pero en esta ocasión ya me doy cuenta que estoy en otro plano, porque ellos me quitan mi ropa, me quitan mi cartera, me quitan mi reloj, me ponen uno de esos trajes que usan ellos para los que están capturados, detenidos, ¿verdad? Unos azules. Me toman huellas digitales, me toman huellas hasta la palma de la mano. Y entonces ya en ese momento me doy cuenta que esta cosa no tiene nada que ver con lo que me habían dicho ellos el día anterior o el mismo día, o
en la noche cuando ellos me llamaron. Y acordate que yo había estado colaborando con ellos de buena fe, porque yo en el fondo a mí no tengo nada que ocultar. Yo nunca ordené a ese hombre que buscara campanas, que yo tenía interés en campanas. Yo nunca sabía que iba a aparecer él un día con campanas. No tenía la menor idea cómo fue todo este asunto, ¿verdad? Una preguntita, solo lo quiero interrumpir. ¿Usted acostumbra a comprar cosas antiguas, cosas que le llamen la atención? ¿Y por qué le cautivaron estas campanas al punto de adquirirlas? ¿O es que quiso ayudar a la persona en su necesidad, el que las estaba vendiendo? No, mira, yo a este hombre que llegó, que era de la isla de Ometepe, lo he conocido tal vez unos 7 o 8 años. Honestamente no recuerdo cuánto. Pero este es un hombre que viene de donde familias que están interesados pues en cosas bonitas, pongámoslo así. Todos sabemos de que él viene diciendo que él ha encontrado ídolos y cuestiones en la isla de Ometepe, pero todos sabemos que él trabaja con unos artesanos, no sé si en Ometepe o en Granada, que hacen cuestiones artesanales. Entonces él llegaba tal vez una vez al año y medio a mi casa, ¿verdad? Pero en los últimos meses había estado llegando con más frecuencia. Yo me imagino por la situación económica difícil en que él y todo Nicaragua se encuentra. Así es. Entonces de repente aparece con 2 campanas, ¿verdad? Y entonces él tiene mucha labia, pero en el fondo me decía, yo necesito vender eso, vine en un taxi, no tengo que regresar a la isla de Ometepe, porque él siempre llegaba con un taxi. Y finalmente sí, le compré las dos campanas. Pero él no es un traficante, él no es un vendedor de antigüedades de verdad. Todo el mundo de Nicaragua, y hay muchísima gente que lo conocen a este muchacho. Sabemos que él es un muchacho que lo que hace es vender cuestiones artesanales, pues. Entonces, y eso se lo había dicho a la policía el día del viernes. Ahora, a estas alturas, cuando ellos me han hecho todo esto, ellos me esposan y me desesposan 3 o 4 veces ese día. Me meten en una celda en donde, por cierto, no tenían ni jabón ni papel higiénico. En otras ocasiones me metían en unas como jaulitas muy pequeñas en donde me esposaban, ¿verdad? Y en un cierto momento nos llevan a nosotros somos este amigo y servidor tuyo, el que me vendió la campana a mí y 2 más que ellos tenían arrestados, nos llevan a un auditorio en donde nos hacen esperar en la lluvia. Ese sábado cayó un aguacero bien fuerte. No teníamos paraguas, no teníamos nada, mientras había dentro una suerte de conferencia de prensa entre grupos o medios totalmente oficiales. No había nadie del Canal 10, no había nadie del Canal 12, no habían periodistas de diarios independientes como la prensa. Y allí nosotros no podíamos escuchar lo que decía el oficial que estaba hablando allí. Pero después entramos nosotros y vemos ahí en la mesa las 2 campanas. Y detrás de la campana ponen a los otros 3 y al lado sentados me ponen a mí. No hubo ninguna pregunta, ninguna respuesta. Y allí nos llevaron de vuelta a otra parte del complejo este, que es muy grande, muy grande. Y allí me regresaron a mi celda. Y al rato llega alguien y me dice, bueno, venga conmigo. Y regreso yo al lugar donde estaban estas celditas individuales y allí me devuelven a mi cartera, mi billetera, pues, con toda la plata que yo tenía en ella, todas las tarjetas, me devuelven mi reloj. En ese aspecto fueron muy profesionales ellos. Y había ahí policías que eran muy humanos y muy profesionales. Pero una cosa que a mí no me gustó a mí es que nunca me dijeron el por qué me habían llevado allá. Nunca me explicaron nada de lo que estaba pasando, lo que iban a pasar. Ni siquiera que me estaban poniendo en libertad en ese momento. Y me regresaron a mi casa, a mi casa.
Pero este señor, señor Aguirre, esta persona, la persona que le vendió a usted las campanas, usted dice que cuando llegaron a su casa la primera vez, él le pide disculpas, ¿verdad? Él le pide disculpas. Enfrente de todos los policías. Enfrente de todos los policías, exacto. Pero ¿cuándo se dan cuenta de que las fechas no encajan? Y obviamente esta persona sí estuvo involucrado con el asunto de la extracción de estas campanas, pero usted las adquiere, está declarando, ¿verdad?, a mediados de julio, y el robo de estas campanas fueron el 3 de agosto, iniciando el mes de agosto. ¿Cuándo llegan a la conclusión de que fueron fechas totalmente diferentes? ¿Y qué pasó después con este personaje? Bueno, yo no sé qué pasó con él. Lo que te puedo decir es que cuando yo me estoy saliendo del chipote, él estaba en una de esas jaulitas, ¿verdad? Y entonces él vuelve, es que son unas jaulitas en donde a duras penas entra una persona, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces él vuelve a repetir allí en el chipote lo que él dice en mi casa. Y él vuelve a pedirme disculpas y me vuelve a decir que él lamenta el haberme enredado en este asunto y que él me iba a repagar. Y lo escucharon de vuelta todos los policías que estaban allí. Claro, en ese momento yo era el único que estaba con esos policías, pues, y estos tres Pero habían delinquido. de alguna manera, señora Aguirre, él está confirmando que las campanas que le dio a usted fueron las robadas. Pero eso es contradictorio, No, porque las que le vendió a usted fueron a mediados de julio. así es. Entonces, pero yo no había hecho esta conexión, digamos, en los tiempos. ¿Cuándo me entero yo de esta barbaridad? Cuando yo empiezo a ver los videos que ellos pusieron en las redes sociales, dijeron que este golpista había profanado una iglesia. Y ellos allí empiezan a hablar de que el robo fue el 3 de agosto. Y entonces en ese momento yo digo, pero ¿cómo es posible que yo haya, que yo tenga la campana robada cuando chequeando pues con personas que las habían visto y él le habían hasta tomado una foto? Una de ellas, el 16 de julio, la más antigua, la más nueva de ella era el 16 de julio. Había unas que eran todavía más viejas, que no había, que no eran ni siquiera a lo mejor la campana de esa iglesia. Pero además, ahora ha salido otra cosa bien interesante, y es que el párroco de la iglesia de San José Obrero ha dicho que ni miembros de su congregación habían reportado a la policía el robo de esta campana. Primer punto. Y está un artículo, él se llama Padre Santos Murillo Martínez, párroco de la iglesia San José Obrero, Granada. Y en segundo lugar dice que alguien llegó a esta capilla y que había robado el 30 de julio, es decir, 3 días antes del supuesto robo de la campana, a los sistemas, a las cámaras de seguridad. Entonces, a estas alturas, yo lo que tengo que asumir es que esas campanas que ellos fueron a confiscarme nunca estuvieron en esa iglesia, porque no hay consistencia entre las fechas del robo en Granada y la fecha que yo la tengo comprobada de mi adquisición de la campana. O sea que yo lo que yo pretendo ahora no es solo darle a conocer el pueblo de Nicaragua que aquí ha habido una violación realmente de mis derechos humanos, sino que también que aquí lo que ha habido es la confiscación de una campana que, hasta donde yo entiendo, juzgando por la fecha que ellos mismos manejan, que las campanas mías no tienen nunca nada que ver con esa campana. Y este hombre que usted dice que de hace muchos años usted lo conoce por esa eventual relación de comprarle ciertas cosas artesanales, y que en su necesidad llegó a su casa en el crucero a ofrecerle estas campanas, ¿habrá sido manipulado entonces? Yo sé que Aquí usted hay, me dice que no conocen qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué prosiguió con él? Pero fue manipulado para afectarle, en este caso, su reputación, ya con toda esta aclaración que usted está dando. mira, yo no, honestamente, Aminta, aquí hay muchos misterios para mí. Pero esto no es un caso transparente bajo ningún punto de vista.
yo pretendo ponerme en contacto con las autoridades eclesiásticas. Yo soy miembro de los Caballeros de Malta, por ejemplo. Soy un católico practicante. Nadie que me conoce desde que yo estoy en la vida pública nicaragüense se puede imaginar de que yo estuviese interesado en comprar algo robado de cualquier persona, pero sobre todo de una iglesia católica, ¿verdad? Yo lo que pienso es que ellos quieren de alguna manera decir que no solo, que lo han acusado mucho a la policía de estar profanando iglesias y que los golpistas, los opositores como yo también lo hacemos, ¿verdad? Como que si la compra de un par de campanas tiene algo que ver como lo que pasó en la catedral, ¿verdad? En donde una reliquia de 380 años fue destruida prácticamente. Entonces, yo no sé cuál es el intento de ellos. Tal vez lo que quieren, en mi caso, es mandarme un mensaje, no solo a mí, porque yo he sido, yo soy un demócrata y yo quiero para Nicaragua el restablecimiento de una democracia representativa, vibrante en nuestro país. Y también mandarle un mensaje a otra gente, opositores, y tal vez de otra clase social, de que estos siguen con todo. ¿Te acordás que cuando en el mes de abril, mayo, junio del año 2018 se dio a conocer que la estrategia iba a ser ir con todo? Pues en este caso tengo la impresión de que ellos quieren mandarle un mensaje a, la, a otros comentaristas, politólogos, opositores de Nicaragua. A pesar, Aminta, como vos sabés, cuando yo hago análisis político, ya sea de las condiciones de Nicaragua, fuera de Nicaragua, procuro ser lo más objetivo posible siempre y nunca introduzco ni elementos de pasión ni de polarización. No entro en radicalismo, llamémoslo así. Trato de ser lo más objetivo y profesional que puedo. Y yo privilegiada de poder tener el gusto de tener sus propias declaraciones, porque de repente ciertos medios de comunicación digital dan la información quizás no completa, y eso da lugar a que el pueblo nicaragüense o personas que siguen estos medios de comunicación en Nicaragua y alrededor del mundo empiecen a resaltar hipótesis, a desvirtuar la información, a dar lugar al chisme, ¿verdad? Porque se aseguraba que usted había reconocido la compra de estas campanas y que tenían que regresársela a la iglesia y que no se le iba a retribuir nuevamente el dinero que usted había invertido en esas campanas. No sabíamos cuánto era lo que usted había pagado, ya lo ha dicho en este espacio, $100 fue lo que pagó, y que esas campanas no eran las campanas robadas por parte a la Iglesia Católica de Granada, porque fueron fechas muy diferentes. Usted las compra a mediados de julio y el robo de la Iglesia Católica se da el 3 de agosto. Así es. ¿Sí es? Pero ahí tenés un magnífico resumen ejecutivo de lo que te he dicho en cuanto a los tiempos concierne, ¿verdad? Sí. Ahora, quiero decirte que en todo este episodio he contado con el respaldo de más de 720 chats de amigos de toda la sociedad nicaragüense, sandinistas, liberales, apolíticos, académicos, algunas personas, la mayoría, la vasta mayoría en Nicaragua, pero algunas de los Estados Unidos y de otros países centroamericanos, de Colombia también. He sido entrevistado por medios internacionales sobre este tema, y yo lo que supongo es que el intento era de alguna manera demoralizarme a mí, pero ese chorro de expresiones de solidaridad más bien me han dado un ánimo tremendo y me siento muy agradecido con la persona, incluyendo muchos periodistas que me conocen de hace años, que se han solidarizado conmigo. Me ha dado mucho ánimo eso. De la misma forma nos solidarizamos también con usted, nos alegramos de verlo bien, que está bien de salud, que es lo más importante, y que al parecer esta gente también se encargó de corroborar que su salud estuviera bien. Gracias por dedicarnos este tiempo, a los seguidores de Aquí Vamos, de su servidora Aminta Ramírez, y por haber aclarado por su propia voz todo lo que pasó, y de hecho muy agradecida porque hubieron
muchísimos detalles que nosotros desconocíamos en torno a esta penosa situación que usted vivió el pasado fin de semana. Señora Aguirre, un mensaje final a todo el pueblo de Nicaragua, por favor. Mira, esto ha sido una prueba importante para mí, difícil para mí, pero para mí la prueba ahora va a ser para el sistema judicial nicaragüense. Ya hubo una audiencia preliminar en Granada. Entiendo que voy a ser llamado a una audiencia inicial en Granada la semana entrante, pero allí honestamente no creo que, que yo corra mucho riesgo. El riesgo mucho mayor va a ser para el Poder Judicial de Nicaragua y para el gobierno, porque en la medida que esta cuestión continúe así, yo creo que el costo para el gobierno de Nicaragua no va a ser importante. Decir, para decirlo un buen nicaragüense, el tiro le va a salir por la culata con este asunto. Y usted tiene esas fotos, señora Aguirre, usted tiene esas fotos que usted menciona que fueron tomadas por parte de algunos miembros de su familia o de personas que usted mencionó y en donde refleja exactamente cuándo se tomó esa foto y que esto le pueda servir de prueba. Yo tengo pruebas contundentes, y en su momento la voy a dar a conocer. Pero aquí no estoy jugando, Amita, vos sabes cómo soy yo. No busco pleito, pero también te quiero decir que para mí es importante que el pueblo de Nicaragua llegue a conocer todos los detalles de esto. ¿Usted tiene cámaras afuera de su casa que puedan probar que llegó esta persona en esa fecha? No. Yo no ando con esas sofisticaciones. Yo tengo una casa tranquila, en un barrio tranquilo, lejos de Managua, y no manejo ese tipo de medidas de seguridad. Bueno, nosotros vamos a estarle dando seguimiento, de verdad, muchísimo ánimo y que la pase bien. Gracias, señor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República, representante de Nicaragua también en Washington ante la OEA y muchos otros aportes que ha brindado a la sociedad nicaragüense desde su posición como diplomático. Un abrazo especial y a ustedes en casa, gracias por habernos sintonizado y que se nos hayan aclarado muchísimas dudas con las declaraciones del señor Aguirre. Hasta pronto.